Muy buenos días a todos. Primeramente, darle gracias a Dios por la oportunidad de estar el día de hoy aquí. Dice el Señor en su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Gracias a Dios por habernos escogido para estar el día de hoy aquí presente en este retiro cuaresmal de nuestra parroquia San José Obrero 1 de Mayo, en este retiro al cual nos ha invitado nuestro párroco, el Padre José Luis, y que hoy hemos hecho presencia. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que no es mío, un mensaje que es del Señor, un mensaje que el Señor nos envía por medio de nuestro pontífice, el Santo Padre, el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco siempre nos envía ese mensaje de Cuaresma, ese mensaje especial que viene a guiar a cada uno de nosotros, los católicos cristianos, en este camino cuaresmal. Recordemos que la Cuaresma es ese periodo litúrgico que nos prepara para recibir la Semana Santa. Es mucho más que un tiempo de privación, es mucho más que un tiempo de penitencia. El Papa Francisco, en su mensaje para esta Cuaresma, nos invita a vivir este tiempo cuaresmal como un camino hacia la libertad, como un camino en el cual el Señor nos invita a ser sus hijos. Y como dice el Papa Francisco, es tiempo de actuar, es tiempo también de detenerse. Así que la Cuaresma no es solamente una vivencia personal, sino que también debe de convertirse en una vivencia familiar, donde nosotros en nuestra familia y en nuestros hogares podamos prepararnos para esta Semana Santa y poder vivir con fe, con amor, con esperanza, todos los sucesos de la vida, la pasión, la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el primer punto, el Papa nos dice, cuando nuestro Dios se revela, nos comunica libertad. El libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 2, dice así: yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. Palabra de Dios, alabamos, Señor. Miren qué importante, cómo inicia el Señor ese camino de liberación a su pueblo. Un pueblo que en ese tiempo estaba esclavizado, un pueblo que le pertenecía al faraón, un pueblo que el Señor decide liberarlo. Un pueblo que el Señor llama para ser libre. Pero como dice el Papa Francisco, nosotros tenemos un pequeño problema, y es que esa experiencia de esclavitud todavía está presente en nuestra debilidad humana. Esa experiencia de esclavitud todavía está presente en nosotros, y llevamos dentro esas ataduras opresoras que cada uno de nosotros debemos decidir abandonar. En este tiempo de Cuaresma, el Santo Padre nos invita a abandonar todas esas ataduras que nos alejan del Señor. Muchas veces pensamos, pero si yo estoy bien, pero no. ¿Cuántos pecados nos atan a la esclavitud del enemigo? ¿Cuántas emociones negativas afectan nuestra vida? ¿Cuántas dependencias, obsesiones, adicciones, vicio, odio, envidia? ¿Cuántos celos hay en nuestros hogares, en nuestra familia? ¿Cuántas heridas emocionales cargamos todavía cada uno de nosotros? ¿Cuánto orgullo, cuánta soberbia, cuánto rencor, cuánta arrogancia, cuánta autosuficiencia, pensando que no necesitamos de Dios para vivir nuestra vida? Ayer casualmente me encontraba con un amigo y lo saludo y platico con él, y en lo que estoy hablando con él me dice, pasa otro amigo y me dice, hola, ¿cómo estás, Pavel? Y le digo, muy bien, gracias a Dios. Y me dice el otro amigo, ¿y por qué vos cuando hablas siempre mencionas a Dios? Le llamó la atención. Y le digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque sin Dios no somos nada. Sin Dios no podemos nada. Y solamente con la ayuda del Señor podemos salir adelante en medio de las dificultades que tenemos, en medio de los problemas, en medio de nuestros vicios, en medio de todas esas situaciones que nos van alejando de Dios. Y en la medida que nos acercamos al Señor, en esa medida nos estamos liberando. ¿De qué? Del enemigo.
del pecado, de todo lo que al Señor no le agrada. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos en esta Cuaresma. El Papa Francisco nos invita a reflexionar en esta cita bíblica del Antiguo Testamento, del profeta Oseas, capítulo 2, versículos 16 al 17, cuando nos dice: por eso ahora la voy a conquistar, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón, le devolveré sus viñas, convertiré el valle de la mala suerte en un lugar de esperanza, y allí ella me responderá como cuando era joven, como en los días en que subió de Egipto. Palabra de Dios. Y es que esta figura nos representa el amor de Dios Padre por su pueblo escogido, a quien lo compara con esa esposa, a quien Él tiene que redimir, a quien Él tiene que liberar, a quien Él tiene que salvar. Y por lo tanto el Señor se hace presente en nuestras vidas, y así como llevó a ese pueblo de Israel al desierto, así nos invita a cada uno de nosotros a visitar ese desierto. ¿Para qué? Para que en medio del desierto nos alejemos del mundo y preparemos nuestra vida espiritual. Que sea ese desierto cuaresmal el que nos acerque cada vez más al Señor y a nuestros hermanos. Porque vean, es triste decirlo, pero es una realidad. Decía la profe Lilian: felicitamos a los jóvenes, y yo hago extensivo esta felicidad, porque aquí están presentes. Porque aquí están presentes. ¿Saben lo que cuesta llevar un joven a la iglesia? ¿Saben lo que cuesta llevar un alma joven a la iglesia? Decía el Padre Pío: si supieras cuánto cuesta un alma a Cristo, no estarías ahí sentado sin hacer nada. Y hoy yo los felicito porque han tomado la mejor decisión de sus vidas: estar aquí presentes, estar escuchando la palabra de Dios. Porque el mundo ahorita nos está robando a nuestros jóvenes. El mundo ahorita nos está alejando a nuestros jóvenes de Dios. Es triste ver cómo los jóvenes se van alejando del Señor con tantas cosas malas que existen en el mundo. Y a veces le echamos la culpa solamente a la tecnología. No, hermano, no nos equivoquemos. La tecnología es un arma de doble filo. Es muy buena si le sabemos usar, pero es muy mala si no la usamos de la manera adecuada. Pero ¿quiénes son los garantes? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que deben de estar pendientes de cada uno de esos jóvenes? Nosotros como padres. Y es ahí donde el Señor nos invita a estar presente en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil, especialmente con los hijos, porque como dice muchas veces, ¿verdad?, esa frase: nadie es profeta en su propia tierra. Y así no sucede con nuestros hijos. Pero sí, no debemos de dejar de hacer ese esfuerzo por llamarlo, porque en nuestra vida experimentamos opresiones, sufrimiento, a veces nos sentimos llenos de situaciones difíciles, a veces nos sentimos sin esperanza, y en ese momento preciso Dios se hace presente y nos invita a abandonar nuestras ataduras y caminar a esa libertad que solamente Él nos puede dar. Porque como dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad los hará libre. ¿Y quién es la verdad? Aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que queremos, que la Cuaresma sea un tiempo de gracia para volver a ese primer amor, así como el pueblo de Israel, para dejar atrás todas esas esclavitudes que nos agobian y experimentar, como dice el Señor, el paso de la muerte a la vida, experimentar esa misericordia de Dios, ese amor de Dios que nos atrae nuevamente hacia Él, susurrando con palabras, con su palabra viva en nuestro oído y en nuestros corazones. Pero la pregunta que nos debemos hacer hoy, hermano, es personal, y es preguntarnos a los ojos de Dios: ¿cuáles son las ataduras que yo tengo en mi vida? ¿Qué es lo que me mantiene alejado de Dios? ¿Qué me aleja de la fraternidad con mis hermanos? ¿Qué me aleja del amor con mi familia? ¿Dónde está nuestro Egipto personal? ¿Quién es el que nos hace sufrir? Y respondiéndonos a esas preguntas, vamos a buscar a Dios con un propósito. Con el propósito de que nos libere con el poder de su amor, con el propósito de que nos ayude a salir adelante, con el propósito de que por medio de su Santo Espíritu nos fortalezca en medio de las dificultades.
en medio de todo lo malo del mundo. Yo le digo a los jóvenes, y se los repito el día de hoy, muchachos, ustedes la tienen más difícil que nosotros. En nuestra juventud no había tanta maldad, no había tanta facilidad para el mal. Yo les digo a ellos, ahora ustedes tienen el mal al alcance de un clic en el teléfono, con el internet. Pero sepan usar esa herramienta y esa sabiduría que el Señor le ha dado a los hombres para el bien, para informarse, para conocer de su iglesia, para conocer de la doctrina de la iglesia, para conocer de ese plan maravilloso de Dios que tiene para cada uno de nosotros, donde Él quiere que todos seamos salvos, donde Él quiere que todos estemos con Él en su presencia. Otro de los aspectos que nos menciona el Papa en este mensaje de Cuaresma es que Dios no se cansa de nosotros. Miren qué lindo y maravilloso. No importa lo que hagamos, no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces le fallemos, el Señor no se cansa de nosotros, el Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y cuando nos cansamos de pedirle perdón, perdemos la oportunidad que el Señor nos brinda de llenarnos con su divina misericordia, de llenarnos con su amor, de transformar nuestra vida, de ser un hombre nuevo, como dice la palabra de Dios, de ser un joven diferente, de ser alguien de valor, como Dios quiere y no como el mundo quiere. Dios no se cansa de nosotros, hermanos. Busquémoslo, aún en medio de la situación más difícil, porque Él siempre se hace presente. Yo he hecho una cita bíblica como parte de mi vida, y es ese salmo bello, precioso, que dice: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, y no te vas a arrepentir de ello, porque Dios se manifiesta en tu vida, en tu familia, en tu hogar, con tus hijos, en todos tus proyectos, en todas tus metas, en todo lo que tengas que hacer en la vida. Otro punto muy importante que nos menciona el Papa Francisco en este mensaje de Cuaresma es que la Cuaresma es momento de tomar decisiones comunitarias y cambiar lo cotidiano. Miren qué importante es esto. La Iglesia sugiere que esta Cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, en hermandad, como hermanos. Pequeñas y grandes decisiones pueden cambiar la vida de muchas personas. Y eso es importante, que nosotros decidamos por el Señor, que nosotros decidamos servirle al Señor. Cuánta necesidad de conocer a Dios hay allá afuera. Cuántos hermanos católicos ni siquiera tienen los conocimientos básicos de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, de la palabra de Dios. Cuánta necesidad hay en el mundo de conocer al Señor, y nosotros podemos mostrarle al Señor a esas personas, no solamente con la palabra, sino también con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio de vida, porque como yo siempre lo he dicho, es mejor, oigan bien, si te preguntan, ¿y sos cristiano? Mejor ni contesté. Hacerle la pregunta de regreso a la persona que te la hizo: ¿parezco cristiano? Y te vas a llevar una sorpresa. Si pareces cristiano, se te va a decir: sí, usted parece cristiano. Pero si no, te va a decir: para nada, hermano, para nada. Usted no parece cristiano. Porque como dice ese canto lindo de nuestra iglesia, si tú dices que tú amas al Señor, que se te note. Se nos debe de notar ese amor de Cristo en nuestras vidas. Y las decisiones que tomemos a diario en nuestra familia van a ser elecciones que van a cambiar nuestra vida. Y la mejor decisión que podemos tomar es seguir al Señor. ¿Qué podemos decidir? Decidir perdonar en vez de odiar. Decidir la honestidad en vez de la mentira. Decidir la generosidad en vez del egoísmo. Decidir el bien en vez del mal. Esas son las decisiones que debemos de tomar. Y en nuestra familia, decidir amar en vez de pelear, en vez de discutir, en vez de odiar. Porque en la medida en que nos amemos, dice el apóstol San Juan en una de sus cartas, que donde las personas se aman, allí está presente el amor de Dios.
Ahí está presente el Señor. Ahí está su amor, sus bendiciones y todo lo que necesitamos en nuestra vida. Nuestra vida es un desierto. Decía un filósofo una frase que siempre me llamó la atención. Y decía así: la vida es una isla de dolor en medio de un mar de indiferencia. Qué triste esta frase. Pero esta frase muchas veces se convierte en una frase real. ¿Saben por qué? Porque muchas veces al hermano no le importa el dolor ajeno. Y decía el Papa, es el momento de poner la mirada en nuestro hermano. Así como hizo el buen samaritano, que miró a aquel hombre y llegó cuando muchos pasaron de largo, cuando muchos ni siquiera lo volvieron a ver. Y este buen samaritano toma la decisión de ayudar. Así nosotros debemos de ser, porque dice la palabra de Dios que somos iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dice el Señor que si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Pero si un miembro sufre, todos sufren con él. Pero es fácil escucharlo, lo difícil es ponerlo en práctica. Y muchas veces, por el contrario, ¿qué escuchamos? Escuchamos la frase que dice, ese no es mi problema, ese no es mi problema. El hijo de la vecina se anda drogando, ese no es mi problema. El hijo de la vecina anda robando, ese no es mi problema. Pero un día puede ser tu problema. Viene a mi mente estas parábolas, ¿verdad?, que decía el padre José Luis, porque a veces si leemos una cita y yo les pregunto dentro de una semana qué cita leímos, no se acuerdan. Pero si contamos una parábola, la parábola como que cala, queda en nuestra mente. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñaba por medio de parábola. Dicen que en una ocasión estaba un ratoncito en una casa y el ratoncito salía a robar comida y la dueña de casa ya estaba hasta aquí, era una finca, y dijo, hay que matar a este ratón. Entonces le dijo al marido, ¿vas al mercado? Sí, tráemele un regalo al ratoncito. Y el ratoncito escuchó y dijo, qué alegre, me van a traer un regalito. Y ansioso, en la tarde llega el Señor y le dice, aquí viene el regalo del ratón. Y el ratón se asoma por el hoyito y mi regalo es. Sacan una bolsa y sacan una madre ratonera. Y dice, hoy es el día en que este ratón muere. ¡Pla! Mira cómo lo va a matar. Y el ratoncito le dio miedo. Sale corriendo y se va donde la señora gallina y le dice, señora gallina, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El patrón compró una ratonera. Y le dice a la gallina, discúlpame, pero ese no es problema mío, ese es problema tuyo. El pobre ratón sigue, se va llorando y se va donde el cordero, el corderito como buen cristiano está leyendo la Biblia. Y de repente le dice, señor cordero, usted que es cristiano, tenemos un problema. Dígame, ratoncito, el patrón compró una ratonera. Y le dice, discúlpame, ese es problema tuyo, anda a pedirle a Dios que te cuide. Se fue llorando el ratoncito y se fue donde la señora vaca. Digo, este es más grande, me va a ayudar. Señora vaca, tenemos un serio problema. Le dice, ¿cuál? El ratón compró una ratonera. Y la vaca le dice, ay hijo, ese no es problema mío. El ratoncito se fue muy triste, tan triste que se fue a encerrar en su cuevita y no salió en toda la noche. En la noche se oye un ruido, la ratonera suena, se dispara. La mujer se levanta corriendo creyendo que es el ratón muerto y en eso iba pasando una serpiente y con la cola, ¡plá!, la ratonera se activó. Cuando la mujer llega en lo oscuro creyendo que era el ratón, la serpiente la muerde. Era una serpiente venenosa. El hombre se levanta, se la lleva al hospital, el doctor le dice, mira, le dilataron mucho tiempo, este veneno es muy peligroso, aquí ya le pusimos lo único que podíamos ponerle, llévesela a su casa. El hombre se la lleva a su casa y le dice a la vecina, mire vecino, una sopita de gallina la va a levantar. Agarró a la gallina y le torció el pescuezo y se la hizo en sopa. Pero la mujer en vez de mejorar, empeoró. Y la familia llegó a visitarla, y en el campo son familias grandes, y dice el Señor, ¿y ahora qué les doy de comer a mi familia? Ya sé, vamos a matar al corderito. Agarró al corderito y se lo comieron. Y después la mujer, en vez de mejorar, se grabó y muere. Y dijo el Señor, ¿y ahora cómo hago? Dijo, bueno, aquí la única forma es, para darle de comer a tanta gente, a algunos gatos, voy a matar la vaca. Y mató la vaca. Murió.
la gallina, el cordero y la vaca. Los tres habían dicho que no era su problema. Y el ratoncito, que era el del problema, quedó vivo. Muchas veces así nos pasa, cuando nos hacemos de la vista gorda a las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro prójimo. Y el Señor nos invita a que en este tiempo de Cuaresma, nuestras decisiones nos acerquen más a Dios, nos ayuden a construir una vida en familia, fundada en el amor, la justicia, la esperanza y sobre todo en la confianza de la misericordia de Dios. Y otro de los puntos muy importantes que nos menciona el Papa en este mensaje de Cuaresma. Cuaresma es actuar, pero también es detenerse. Y aquí viene uno de los grandes problemas. Vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo esclavo del tiempo, vivimos en un mundo donde no nos detenemos. Y detenerse es alejarse del mundo. Detenerse es apartar las preocupaciones. Detenerse es entrar en oración para acoger la palabra de Dios. Detenerse como hizo el buen samaritano que se detuvo para ayudar a ese hermano herido. Detenerse es llegar a la presencia del Señor. La primera frase, actuar, es tiempo de actuar. Es cierto, resalta la importancia de la acción consciente y reflexiva que yo tengo que hacer para con Dios. Nos recuerda que la Cuaresma no es solamente un periodo de renuncia, sino también un periodo de compromiso activo, donde yo me comprometo con Dios a alejarme del pecado. Y eso es acción, eso es acción. Es un llamado a salir de nuestra comodidad y hacer la diferencia, a esforzarnos por agradarle a Dios. Yo siempre hago una pregunta, y es la pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Aquí les va. Si nosotros le preguntamos al Señor, Señor, aquí está tu siervo amado, ¿estás contento con lo que soy o esperas más de mí? Les pregunto, ¿qué creen que le respondería el Señor? ¿Está contento con lo que somos? ¿Verdad que no? ¿Saben qué? Siempre espera más de nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos algo que dejar, algo que hacer a un lado para poder seguir la voluntad de Dios. Y ese algo solamente yo lo sé, solamente usted lo sabe. Y este tiempo de Cuaresma es precisamente para eso, para actuar, para buscar a Dios, para acercarme al Señor. Pero también la segunda parte nos dice que es el tiempo de detenerse. Nos invita, y dice el Padre una palabra bien interesante, a desacelerar nuestra vida. Porque vivimos una vida acelerada totalmente. No tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo para los hijos, no tenemos tiempo para el descanso, no tenemos tiempo para Dios sobre todas las cosas, porque la primera excusa cuando usted invita a alguien a un retiro, a una actividad de la iglesia, es esta: no tengo tiempo. Y qué triste saber que todo el tiempo que tenemos nos lo da Dios, y que sin Dios no somos nada. Por eso el Señor nos invita a detenernos. En ocasiones, la sociedad moderna con este ritmo acelerado nos empuja siempre a seguir adelante, nos empuja siempre a actuar, y muchas veces actuamos sin pensar en las decisiones que tomamos. Muchas veces es momento de hacer un alto y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué está sucediendo con mi matrimonio? ¿Por qué no tengo buena relación con mis propios hijos? ¿Por qué en el trabajo no me quieren? Cuestionate. Esa es la Cuaresma de tu vida. Cuestionarnos. ¿Qué necesitamos cambiar para agradarle a Dios? Y una vez agradándole a Dios, lo demás vendrá por añadidura, como dice su palabra. Por eso, detengámonos, hermanos, porque si no nos detenemos, vamos a seguir adelante. Y nos va a suceder como sucedió con esta historia. Dos jóvenes, a un joven el papá le regala un auto nuevo y le dice al otro, vamos, probémoslo. Se van en el auto y comienzan a acelerar. Cuando van en el camino oscuro, de repente aparece un joven en la orilla del camino y viene el automóvil y lo golpea. Pero el que iba conduciendo dice, ¡ala, lo golpeé! Mejor huyamos. Y pisa el acelerador.
Cuando lleva como 5 cuadras adelante, escucha que un ruido debajo del auto le hacía bang, 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 bang. Se detiene y dice, voy a ver qué lleva mi auto nuevo. Se asoma y se lleva la terrible sorpresa de que el joven al que habían golpeado, al momento de caer, se quedó enganchado con su cinturón, con su faja, en el guardafango del automóvil. Y lo arrastró por 5 o 6 cuadras. Cuando lo vio, ya estaba muerto. Hermano, si este joven se hubiera detenido, solamente hubiera levantado a un golpeado. Pero como no se detuvo, levantó un cadáver. Igual sucede en nuestras vidas, hermano. Si no nos detenemos a tiempo, vamos a levantar el cadáver de nuestra familia, el cadáver de nuestro matrimonio. ¿Qué estamos haciendo mal? Detengámonos y démosle al Señor la oportunidad de actuar en cada uno de nosotros. Otro de los mensajes que nos invita el Papa en esta Cuaresma es precisamente este: Dios no quiere súbditos, sino hijos. Cuando nosotros entendemos de una vez por todas que somos hijos e hijas de Dios, nuestra vida cambia. Mientras no entendamos eso, es difícil. La mayoría de nosotros actuamos como súbditos de Dios y no como hijos. Venimos a la fuerza misa, venimos obligados a las actividades de la iglesia, venimos por compromiso, pero no lo hacemos por amor. Y el Señor quiere que pongamos de manifiesto ese amor, que abandonemos la idea de súbdito, que sugiere una relación de obediencia y sumisión nada más, y que reconozcamos ser verdaderos hijos de Dios. Y reconociendo ser hijos de Dios, somos herederos del Señor. Reconociendo ser hijos de Dios, reconocemos su amor, su misericordia, esa conexión íntima que debemos de tener, esa conexión personal con Dios, esa espiritualidad que debemos ir adquiriendo al relacionarnos con Dios, para que en esta Cuaresma podamos renovar ese compromiso personal de amor con Dios, de vivir como verdaderos hijos de Dios, buscando su voluntad, su confianza y su amor. Y finalmente el Papa nos dice, la alegría de la penitencia. Cuando escuchamos la palabra penitencia se nos viene a la mente sufrimiento. No, hermano, ya nuestro Señor Jesucristo decía que si nosotros queremos hacer penitencia, que el mundo no se dé cuenta, que no andemos con la cara triste, que andemos con la cara alegre, que nos perfumemos, que nos alegremos, porque en esa medida que hacemos la penitencia, nos acercamos más al Señor. Y eso es lo que quiere Dios, que en esta Cuaresma recordemos que el desierto no es solamente un lugar de privación, sino camino hacia la libertad, y que debemos de caminar con alegría al encuentro del Señor, porque es el Señor el que nos espera con esos brazos abiertos, como esperó a ese hijo pródigo, para abrazarnos, para perdonarnos, para sostenernos. Y les hago una pregunta: ¿qué nos pide la iglesia en este tiempo de Cuaresma? Eso ya lo sabemos, todos los años se repite. 3 cosas nos pide la iglesia en este tiempo de Cuaresma. ¿Cuáles son? La primera es oración, la otra ayuno y la otra conversión. Yo le digo, porque dice mucha gente, limosna, no me gusta esa palabra. Buenas obras nos pide el Señor. Pero siempre nos preguntamos, ¿y cómo tengo que ayunar? Y siempre los sacerdotes nos lo repiten. Ya ayunas de carne el viernes, pero te comes al vecino el lunes. Entonces, ¿cómo es el ayuno que le agrada al Señor? Isaías 58, del 5 en adelante, nos dice: ¿no saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente.
Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Entonces si llamas a Yahvé responderá cuando lo llames y dirá, aquí estoy. Si en tu casa no hay más gente clotada, si apartas el gesto amenazante y las palabras perversas, si das al hambriento lo que deseas para ti y sacias al hombre oprimido, brillará tu luz en tus tinieblas y tu oscuridad se volverá como la claridad del mediodía. Yahvé te contará en cada momento, en los lugares desérticos te saciará, rejuvenecerá tus huesos y serás como un huerto regado, cual manantial de agua inagotable. Palabra de Dios, te alabamos. Este es el ayuno que le agrada al Señor. Este es el ayuno que quiere Dios que hagamos. Y finalizo con dos cosas. Lo primero, una historia que es cortita, sencilla y que tiene un mensaje muy profundo y se llama La muñeca de sal, así como escuchó, La muñeca de sal. Cuenta la historia que una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros en tierra firme hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella extraña masa de agua totalmente distinta de todo lo que había visto en su vida. Y la muñeca de sal preguntó, ¿quién eres tú? Y el mar con una sonrisa le respondió, entra y compruébalo tú misma. Y la muñeca se metió en el mar. Pero a medida que se adentraba, se iba disolviendo hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca dijo asombrada, ahora ya sé quién soy. Miren, hermano, esta historia es la historia de nuestras vidas. Nosotros somos esa muñeca de sal, de bendición, que Dios ha creado. El mar representa la inmensidad y la misericordia de Dios. Y nosotros fuimos creados para estar con Dios. Nosotros no fuimos creados para este mundo, nosotros no fuimos creados para el vicio, nosotros no fuimos creados para el trago, nosotros no fuimos creados para la infidelidad. Fuimos creados por Dios para estar con Él. Y solamente en Él vamos a encontrar nuestra verdadera razón de ser. Decía San Agustín, nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esa es la misión del cristiano. Hermanos, que esta cuaresma nos acerque al Señor, que esta cuaresma sea un camino de regreso hacia Dios Padre, que esta cuaresma nos permita ver la oportunidad que el Señor nos brinda de seguir adelante. Y finalizo con esta frase, que espero que se queden en su mente y en su corazón. Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas. Ayuna de descontento y llénate de gratitud. Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo. Ayuna de enojo y llénate de mansedumbre y paciencia. Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios. Ayúnate de quejas y llénate de las cosas sencillas de la vida. Ayuna de presiones y llénate de oración. Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría. Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás. Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación. Ayuna de pecados y llénate de Dios. Que el Señor les bendiga en este día, que en esta cuaresma podamos cada uno de nosotros encontrar ese verdadero camino de regreso hacia el Padre y que nuestra mente y nuestro corazón puedan pensar solamente en Él. Y que, como dice el apóstol San Pablo, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor. Muchas gracias, que el Señor les bendiga.